Muy buenas noches a todos, estamos en otro bloque más de La Resistencia, un bloque por Twitch, que les recordamos a la gente que nos está viendo por YouTube este video, que solemos transmitir por twitch.tv/la-resistencia, donde pueden ver todo el tema de los entrecortes, algunos chistes y bloopers que tenemos. Y hoy vamos a hablar de una noticia, hoy vamos a tocar una noticia relacionada a este maravilloso presidente que ojalá tuviéramos en Argentina y ojalá hubieras mucho más Bolsonaros en el mundo. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado en La Resistencia que en 2022 va a competir, hoy se definió prácticamente que va a competir contra Lula da Silva, que va a ser el candidato del Partido de los Trabajadores, el cual él mismo expresó que va a ser candidato siempre y cuando tenga las encuestas de su lado. Claramente las encuestas las tiene de su lado porque las encuestas las maneja la izquierda. Dato de color. Y justamente hay un tema el cual preocupa muchísimo a Bolsonaro luego de lo sucedido con Donald Trump en el 2020, en su momento principalmente, que es el tema de la censura en redes sociales. ¿Por qué? Porque justamente sabemos que a Trump en 2020, 2019 se lo estuvo censurando muchísimo por las redes sociales, principalmente Twitter, que hasta a pesar de salir a pedir paz en un momento en el cual se estaba tomando el Congreso del Capitolio justamente, Trump salió a pedir la calma y la paz y le bajaron la cuenta por eso. Sabemos que estaba bloqueado de Instagram, cualquier video con la palabra Trump tiene menos alcance porque nosotros mismos lo sufrimos en primera persona. Entonces Bolsonaro un poco que se quiere adelantar a esto para que no le suceda en el 2022 cuando haya elecciones, y está preparando un decreto que impediría que las redes sociales censuraran contenido o pudieran suspender a algún usuario sin una orden judicial. Tomamos como fuente el diario O Globo Brasil, que es uno de los principales diarios de Brasil. Por lo tanto, me parece un tema muy interesante ver cómo, mientras en Argentina buscan mediante distintas entidades, como en su momento fue con el intento del Nodio, hace poco hablábamos de la contratación que no se pudo hacer por el costo de una empresa para controlar o para poder tener bajo control la información de las redes sociales. Mientras tanto, en los países donde están un poquito mejor y donde tienen un poquito de sentido común y un presidente que tiene dos dedos de frente, quiere la libertad para el pueblo y principalmente en las redes sociales, Bolsonaro se está encaminando para poder bloquear de alguna forma a las empresas privadas, en este caso claramente como son Twitter, Facebook, Instagram y demás, que no puedan censurar ni bajar las cuentas, como diríamos en Argentina, de las personas que obtengan una opinión distinta a la que estos medios quieren, a los que estas grandes empresas quieren, obviamente siempre y cuando no haya una orden judicial, lo cual ahí desconozco yo desde el derecho cómo se haría eso, porque la mayoría de los servidores no están en Brasil, claramente, entonces ahí desconozco cómo funcionaría la cuestión de la orden judicial, pero más que eso me parece interesante que toquemos un poco, si les parece, para darle palabra a Horacio, a Nera y a Fer, la gran diferencia que hay entre los países en los cuales directamente se intenta controlar todo, como puede ser el caso más extremista con el norte, Cuba, luego Venezuela, Argentina también en gran medida intentando censurar no solamente las actividades esenciales ni las actividades con la gente puede subsistir, sino ya la propia opinión en redes sociales. Mientras tanto, en otros países tan vecinos que le está yendo mucho mejor en todos los aspectos, intentan defender la libertad hasta cuando una empresa privada inmensa a nivel internacional intenta censurar. Ahí, si me permiten hacer un comentario al respecto sobre cómo tengo entendido que funciona esto en las redes sociales, uno cuando lee las bases y condiciones de las redes sociales y de diferentes servicios que se otorgan por Internet, uno acepta atenerse al uso de las redes sociales bajo los términos de la ley del país donde se escribió el contrato o donde residen los servidores de esta empresa, que por lo general trasladan el domicilio legal de la empresa según su conveniencia a un país o a otro. Incluso muchas empresas financieras se sitúan en algunos países medio de dudosa legalidad, ¿no? Para facilitarse, ¿no? ciertos asuntos legales. Entonces uno al utilizar las redes sociales acepta que uno no va a utilizar la ley de su propio país, sino que acepta atenerse a la ley extranjera. Que no sé hasta qué punto eso es 100% legítimo, porque hay ciertas cosas que uno, por más que las haga en las redes sociales, las está haciendo desde su propio país y obviamente se ve afectado, por supuesto, también por la ley nacional.
Pero lo que sí puede hacer el país es bloquear el acceso a las direcciones IP de los servidores de dichas redes sociales, como pasa, por ejemplo, en un montón de países, por ejemplo, dígase China, que si uno va a China no va a tener acceso a Facebook, ni a WhatsApp, ni a Instagram, ni a ninguna de las redes sociales a las cuales estamos acostumbrados nosotros en nuestro uso, ya que las IP de los servidores de estas redes sociales están totalmente bloqueados para la interconexión de los servidores de los proveedores de Internet chinos. Es decir, que no hay posibilidad de acceder a dichos servidores a no ser que uno lo haga ocultando su dirección IP con una DNS o con algún sistema de estilo cebolla. Pero de otra manera no se puede acceder a las redes sociales. Por tanto, yo presumo que en caso de que Bolsonaro quiera hacer esto, la única alternativa que le va a quedar es o amenazar con el bloqueo de las redes sociales en su país o intentar que las redes sociales acepten una ley que él está dictando en su territorio. Pero no sé hasta qué punto las redes sociales lo van a querer aceptar a eso. Y es que ahí, Nera, vos también tenés que fijarte el otro punto, ¿no? Que es la doble vara. La doble vara respecto a cuando lo hace un gobierno que es de derecha y cuando estas medidas las toma un gobierno que es más de izquierda. Para trazar más o menos un paralelismo, vemos acá en Argentina que cuando se habla de regular qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice en los diferentes medios, en redes sociales, bueno, pasa más desapercibido, porque bueno, es una medida necesaria, porque no se puede decir cualquier cosa, entonces como que es más ameno, ¿no? Se lo toma bien. Ahora, cuando, digamos, un gobierno de derecha plantea que hay que ir en contra de la censura, no, eso está muy mal, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo lo van a hacer? Es indebido. Entonces siempre hay esa doble vara, porque aparte los primeros en hablar de libertad de expresión, de que hay que aceptar la diversidad de pensamiento, son justamente aquellos que son más de izquierda en el mensaje. Ahora, en la implementación es todo lo contrario. Y cuando aparece alguien que plantea la idea de que, bueno, tiene que haber una libertad de expresión, que no se puede censurar porque sí, por pensar diferente, no, entonces eso no, hay que criticarlo. ¿Por qué? Por el mero hecho de que es Bolsonaro. Entonces, como es Bolsonaro, necesariamente está mal. Ahora, si lo hace un gobierno más de izquierda, progresista, no, bueno, es porque se le está dando un marco democrático para que nadie se ofenda. Entonces, eso también es algo que tendríamos que ver, ¿no? Cómo muchas veces esta clase de información es manipulada por ciertos medios, dependiendo del país, que responden al poder y justamente para demonizar a unos y para santificar a otros. Me gustaría, para no extender tanto el bloque, hacer como una pequeña mirada un poco más profunda del tema, que es el siguiente punto. Miren, acá la discusión es sobre el tema de las redes sociales. Si uno estudia realmente en profundidad, pensadores, en este momento se me viene a la mente Marcuse, que es quizás el que más tiempo le he dedicado en mi vida en su estudio, poco importa si el mecanismo de censura es por parte del Estado o es la propia empresa privada. Lo que importa es mantener vigente esta idea de la intolerancia con el intolerante. Entonces, esto es lo que muestra en el fenómeno que ha sucedido con Bolsonaro, como pasó en su momento con Donald Trump y Twitter, por citar un ejemplo concreto de público conocimiento, es que ya las teorías, las viejas teorías políticas, hasta 1920, esas teorías de liberalismo y comunismo ya estaban un poco desfasadas en el tiempo. Ni hablar cuando la izquierda empieza a mutar, ni hablar cuando la izquierda empieza a entender que no tienen que combatir al capital, sino al contrario, implementarlo como una forma de hegemonía. Estoy tomando en este momento todo lo que es la escuela de Frankfurt particularmente. Y ni hablar de lo que es una sociedad del agotamiento como es la sociedad posmoderna. Entonces, esta idea de, bueno, si la plataforma tiene capital privado, es bueno. Ahora, si ese capital privado tiene algún tonguito con el Estado, es un empresario, porque el Estado es lo malo. Y caen en un reduccionismo que la verdad es que no resiste el más mínimo análisis. Hoy, en plena posmodernidad, lo que es privado, como la vida sexual de una persona,
se ha estatizado y se ha hecho materia política. De hecho, lo personal se vuelve político. Ahora, lo que es público, como una plataforma de opinión donde se forma el concepto de hegemonía y de opinión pública, valga la redundancia, como cualquier esfera de comunicación, desde la prensa tradicional hasta las redes sociales, eso se ha privatizado. Entonces, este es el mayor monopolio de todos, porque son empresas metacapitalistas que han privatizado y bajo la excusa de la propiedad privada, han tomado para sí el dominio completo de la hegemonía en el discurso. Entonces, hoy, de repente, una plataforma privada no solo tiene un poder de censura mayor que todo el Congreso de Estados Unidos, sino que además puede hegemonizar el pensamiento. Y si quieren ver un ejemplo concreto, vean lo que sucede en cada debate presidencial donde hay posturas que van de izquierda a derecha. Y sin embargo, yo veo los metacapitales como Twitter, como Adidas, como Amazon, y son hegemónicos en el discurso progresista. Entonces, esto tiene que significar que al menos una persona luego de ver este video puede entender que ya no alcanza con esta idea de, bueno, si es privado es bueno y si es público es malo, sino que hay una esencia que va más allá independientemente de quién puso el dinero. Claramente que hay una tendencia a la corrupción en el espacio público, y ya viene la marca de Hans Hermann Hoppe, pero no podemos desconocer que en realidad hoy, en el mundo, como ha virado hacia la ontología digital, la discusión política también pasa por el mundo digital. Y sin embargo, el mundo digital se sustenta en una plataforma privada. Entonces, es muy, digamos, siendo generosos, incrédulo, ingenuo, creer que porque es una plataforma privada no se le puede cuestionar absolutamente nada, porque al contrario, son los que desde ese espacio están formando la futura dirigencia de una nación, tal como se vio en las recientes elecciones de Biden y Trump, por tomar un ejemplo, donde la opinión pública claramente que permite la hegemonía del pensamiento progresista. Entonces, no creen que el progresismo lo van a combatir con más propiedad privada. Caen en esta dicotomía, Estado versus mercado, y no te salva ni el Estado ni el mercado. En realidad te salvan los valores, la familia y el sentido de trascendencia. Que el mercado es una herramienta que te puede ayudar, completamente de acuerdo. Acá no se discute el valor inherente a la propiedad privada. Ahora, también hay que entender que si hay una tendencia a la corrupción y por eso hay que limitar el poder político, la economía y la cultura también son poderes. Y también funcionan tanto en la microfísica del poder como en la macrofísica del poder. Entonces, esto es lo que yo apunto, que la gente empiece a elevar el debate, porque si no, vamos a tener nuevamente los lamentables sucesos que han acontecido en Estados Unidos, como se está viendo también cómo la prensa y las redes sociales han fogonado y apoyado lo que sucedió en Chile, en Perú, en Colombia, y que se va a venir cuando sea el proceso electoral con Bolsonaro. Perdón si me extendí. No hay problema. Perfecto, Y si les parece, chicos, vamos cerrando. Perfecto, eso estaba Bien. justo para decir, Nero. Buenísimo, Dale. excelente. Entonces le recordamos a la gente que este programa se transmite por el twitch.tv/la-resistencia. Los videos se suben al canal de YouTube de youtube.com/la-resistencia radio, y que en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con nuestro espacio. Enseguida volvemos entonces con más resistencia.